Buenas tardes para los asistentes y también para quienes nos van a ver de manera asincrónica cuando esta presentación sea subida en las plataformas. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Para mí la tercera de la serie de sesiones que he acompañado en nombre de UNESCO para socializar diferentes temas frente al liderazgo en los desafíos de desarrollo sostenible y particularmente frente a la gestión de escuelas verdes que tienen que ver mucho con una de las temáticas que hoy en día pues enfrentamos prácticamente a diario, que tiene que ver con el cambio climático. Bien, como somos muy pocos asistentes sincrónicos, entonces para iniciar un diálogo y para conocer ustedes en qué área de la comunidad educativa pertenecen, a qué área, pues me gustaría que abrieran los micrófonos para contarnos de qué institución nos acompañan ahora y pues también cuál es el interés que tienen en participar. Veo unas manos levantadas. Mariluz, qué bueno encontrarte de nuevo. Un saludo. No te escuchamos, Mariluz. Estás con el micrófono apagado. Perdón. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariluz Reina, docente orientadora del área de tecnología e informática de la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo de Alcalá Valle. Vea, les quería mostrar el paraíso donde laboro. Es un Muchas colegio gracias, Mariluz. agropecuario. Un paraíso, digo yo. Muchas gracias por la invitación y la expectativa es aprender mucho más. Muchas gracias, Mariluz. Qué envidia del lugar. Olga, tenías la mano levantada. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Olga Adriana Oviedo, soy docente de la institución educativa La Libertad. Estoy iniciando mi proceso como tutora del PTA, del nuevo programa de formación integral 3.0. Bienvenidos a la joya ambiental que es Vietaco. Pues no abro mi cámara porque si abro mi cámara nos quedamos sin señal. Entonces por aquí estaré con ustedes. Yo trataré de seguir hasta el final. Debo coger carretera más o menos 3:45 cruzando el Franco occidental de la carretera, o sea que posiblemente se corte, pero trataré de estar muy pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Veo que se nos unió Francisco. Muy buenas tardes. Estamos en una ronda como de presentación de cada uno. Si quieres presentarte. Bueno, mientras tanto, Francisco, tienes el micrófono apagado. José Gregorio. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Dame un momento, yo me acomodo por acá que estoy recién llegando a casa, ¿no? Bueno, mi nombre es José Gregorio Hernández, soy docente de Ciencias Naturales, Biología, Física y Química, pues las áreas de las ciencias las dirijo en la institución educativa Belisario Peña Piñeiro, zona rural. Tenemos varias sedes de la institución educativa, pero pues yo estoy en la sede rural en bachillerato. Y en estos momentos estamos trabajando proyectos ambientales. Allí tenemos un macroproyecto llamado PEI con enfoque ambiental STEAM, tratando de que se tome en cuenta porque la institución tiene un PEI con un enfoque administrativo, contabilidad y administración, y pues nosotros sí estamos en una zona rural que requiere pues como darle un reenfoque, y ese reenfoque es en la parte ambiental. Tenemos dentro de ese marco del PEI con enfoque ambiental, STEAM, tenemos un vivero escolar para restauración forestal, es un proyecto, se presentó a Educación Crece, el cual fue aprobado. Esta mañana tuvimos una salida pedagógica, sembramos 200 árboles en una zona de reserva, ahí en la región. Hay un semillero científico que se llama Cosmos. Tenemos un proyecto de cultivo hidropónicos en vertical, apoyado por Enfoque STEAM, un proyecto de plantas aromáticas medicinales, y hay un proyecto de biopolímeros, que es el semillero científico, trata de hacer investigación,
todo enfocado en cambio climático, ¿no? Ahora estamos biopolimerizando el pseudotallo del plátano. Estamos con unos prototipos, haciendo pruebas con los muchachos. Semillero va de sexto a undécimo y pues ahí vamos avanzando. La verdad, llevo un año en la institución. La intención es que pues los proyectos tomen fuerza, se queden institucionalizados. Estamos tratando de ampliarlo a la sede central, que es aquí en Roldanillo Valle, donde ya hay muchos más estudiantes. Pero bueno, hoy vamos trabajando, súper contento pues con la respuesta de los estudiantes y con ganas de aprender un poco más sobre todo esto. No hemos podido estar en todas las masterclass, pero en todos los webinars, pero sí, bueno, por ahí hemos ojeado algunos y tenemos pensado ir a la parte asincrónica, pues cuando haya el tiempo, el espacio para ello. Muy contento, muchas gracias pues por el recibimiento. Muchas gracias, José Gregorio. Un tema que ya vamos a tratar más adelante, sobre todo el desafío de las carreras STEAM, porque ahí va a radicar los futuros, la futura industria que nosotros vamos a tener, qué rumbo, qué agentes de cambio por qué tipo de agentes de cambio va a ser dirigida y la va a componer. Y ahí hay un desafío enorme porque, pues, por supuesto, la industria ha sido uno de los principales, digamos, causantes de, lamentablemente, muchos impactos negativos que tenemos en nuestro entorno, pero ya lo vamos a abordar con detalle. También se nos unió Sonia. Muy buenas tardes. Si quieres presentarte, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Sonia Elena Vela, pertenezco a la institución educativa de Belisario Peña Piñeiro, soy compañera del profe que acabo de hablar y pues vi esta convocatoria, pero espero aprender mucho. Nunca había estado, no había compartido con ustedes ninguna de las reuniones que ustedes han programado porque yo estaba incapacitada, pero espero pues aprender y poder replicar algunas cosas de las que aprendamos, obviamente. Muchas gracias, Sonia. Bienvenida y qué bueno que estás con nosotros por primera vez. Y también tenemos a Francisco. No sé si ya tienes bien el micrófono. Francisco Concha. Y tenemos también a Shabeli. Bien, bien. Ok, perfecto. Francisco dice que tiene el micrófono con problemas. Bueno, no hay problema. Ahora seguimos. Yo voy a compartirles mi pantalla para arrancar con nuestra sesión de hoy. Para quienes han participado en las anteriores sesiones, seguramente hay algunos de los temas que vamos a ver de nuevo, porque cuando hablamos, digamos ahora, de liderazgo para la gestión de escuelas verdes, pues tenemos que saber qué es lo que vamos a liderar, ¿sí? Y consensuar, alinear los conceptos y los entendimientos sobre esto tan complejo que es el desarrollo sostenible. Entonces, quizás para algunos de ustedes, pues va a ser algunas diapositivas que van a ver, ya las han visto, pero ya a lo largo de la presentación vamos a profundizar mucho en el liderazgo. Bien, ustedes están viendo, le voy a poner mi apuntador, ustedes están viendo una imagen, seguramente no es ajena para ustedes, sobre todo los que trabajan con los desafíos ambientales, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que las Naciones Unidas, dentro del marco de su Agenda 2030, se trazaron para, digo yo, por primera vez, traer el entendimiento del desarrollo sostenible de una forma muy socializable para todos y todas, para que lo podamos entender de una manera simple, pero sobre todo, y el fondo que tiene es que podamos abordar de manera holística, sistémica, la complejidad
del desarrollo sostenible. Y al centro vemos un símbolo que está ejemplificando la meta 4.7 de esos objetivos de desarrollo sostenible, que trata de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial o la ciudadanía global. Y esos temas son los que van a conectar la temática de desarrollo sostenible con nosotros que hacemos parte de la comunidad educativa y donde estamos hoy para pensar, para dialogar sobre cómo liderar las instituciones educativas para un objetivo particular, que es que sean escuelas verdes. Y ya vamos a ver ese término de dónde sale y qué quiere decir, pero seguramente ustedes ya se imaginarán que tiene que ver con los desafíos ambientales, correcto, y sobre todo con el objetivo 13 de acción por el clima, en específico el de cambio climático. Bien, yo quiero preguntarles a ustedes, voy a ver, acá tenemos unas respuestas, eso fue el del día de ayer, pero voy a borrarlas, pero ustedes pueden entrar, no pasa nada. Y quiero que escaneen ese código QR o escriban en un navegador, si lo pueden hacer, la palabra slido.com y pongan el número que está en sus pantallas y escriban para ustedes cuál es el propósito de la educación. Acá nosotros tenemos unas reflexiones de unos participantes del día de ayer. Perdón que no borré, pero no pasa nada. Esta es una reflexión que hicieron del propósito de la educación, de por qué ellos se levantan todos los días a hacer lo que hacen. Ustedes como docentes, como líderes en educación, ¿cuál es el propósito para ustedes que tiene la educación? Entonces tómense 1 minuto, 2 minutos y escríbanlo, escaneando el código QR o poniendo en sus navegadores del celular o del computador la palabra slido.com y ingresando el número que está ahí. Entonces, adelante. Yo voy a ver acá en la pantalla cuando ustedes se conecten. A ver, en este momento todavía no hay ninguna persona conectada. Inténtenlo. No sé, todavía no hay ninguno que se haya conectado, o si quieren abrir el micrófono también y compartir. Sí, profe, yo quisiera abrir el micrófono porque, Dale, Olga, por favor. mi señal es muy deficiente. Dale, por favor, Olga, adelante. Bueno, cada mañana que me despierto y vengo hacia mi colegio, el mayor deseo que tengo es lograr la formación integral de cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Me preocupa mucho eso. Ciudadanos del futuro, de un planeta que todos necesitamos cuidar, entonces siempre es como eso. Me parece que el conocimiento está a un clic de distancia, pero el ser, la persona, lo que necesitamos como humanos, eso es lo que yo más valoro aquí para trabajar con los niños, lo que más me preocupa. Muchas gracias, Olga. Formar ciudadanos del futuro. Esa me la anoto. Otra reflexión nos acompaña también, se unió Diana Carolina y Dayana y Alexandra. Estamos, bueno, buenas tardes, comenzamos hace unos minutos y estamos reflexionando sobre cuál es el propósito para ustedes de la educación. Entonces, bien, escanean el código QR y lo escriben, o abran el micrófono y comparten así como Olga
¿cuál sería su reflexión de por qué ustedes se levantan todos los días a hacer lo que hacen? ¿Cuál es el propósito para que lo hagan? Adelante. Otra participación, si quieren directamente. Bueno, José Gregorio. yo voy a dar mi aporte. Pues como docente de ciencias, formado en ciencias como científico, pues yo busco potenciar vocaciones científicas, no encontrar y potenciar vocaciones científicas, despertar vocaciones científicas en los estudiantes. Sin embargo, en los últimos tiempos, todo este cuento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la sostenibilidad, pues lo hace reflexionar uno muchísimo, ¿no? Ahora con el cuento de Educación Crece, nosotros y con la intención que tenemos del PEI con enfoque ambiental STEAM, hablando que todo el tiempo hablamos de STEAM, hablamos de cambio climático, de desarrollo sostenible, pues hay un eje de la Educación Crece que lo veníamos abordando sin saberlo, ¿no? Y es el eje de la educación ambiental para la acción climática. Algo que a los muchachos les ha impactado y que eso lo presentamos en el encuentro Red STEM Latinoamérica, Red STEM Latinoamérica, el cuarto encuentro, hace unos días en Cali, es esa idea de cambiar esa perspectiva antropocéntrica que tenemos los seres humanos, ¿no? Somos el centro de todo. Y ahorita, hoy lo vivíamos con los muchachos, o sea, llevarlos a campo, estar allí en medio del monte, como ellos lo llaman o como lo llamamos, esa perspectiva de verdad cambia. Y entonces lo que buscamos es generar personas conscientes del papel que juegan en la naturaleza, de que nuestra relación con la naturaleza debe ser totalmente simbiótica y no tenerla como un medio para la extracción de recursos. Eso lo estamos viviendo y creo que ahorita con la educación crece, con esa perspectiva, ese cambio de perspectiva, de paradigma, de la visión antropocéntrica que siempre hemos tenido, pues los muchachos lo han tomado muy bien. Trabajamos algo llamado cuestiones sociocientíficas, llevamos problemas sociocientíficos al aula y tratamos de dar solución a los mismos. El proyecto ha generado impacto porque es un proyecto práctico, no es un proyecto que se queda, y lo vimos en el encuentro. Hubo muchos proyectos, Chile, Bolivia, Perú, Argentina, de acá de Colombia, y los proyectos ambientales todos están enfocados en educación ambiental, pero partiendo de la idea de que la educación ambiental, ¿cómo le digo? Está en sensibilizar a los jóvenes, en tratar de concientizar, que todavía usan la palabra, pero realmente es como sensibilizar a los jóvenes de la importancia de la naturaleza. Mientras que este proyecto del vivero escolar para restauración forestal apoyado por Enfoque STEAM es un proyecto práctico. Hoy lo vivíamos 25 jóvenes, no podíamos llevarlos todos, hubiéramos querido, pero hoy lo vivíamos que estábamos haciendo algo por el planeta, por el medio ambiente, y eso ha generado como que esa perspectiva antropocéntrica cambie. El contacto con la naturaleza es algo muy bonito y muy significativo para los muchachos. Es una manera de hacer aprendizaje significativo. Entonces, cuando voy hacia mi trabajo, pues ya no voy solamente buscando potenciar o despertar y potenciar vocaciones científicas, sino que generar personas que entiendan el papel o el rol que cumplen como seres humanos, ¿no? Dentro de lo que es el planeta como tal. Entonces, Muchas gracias, José Gregorio. Bueno, varios de los puntos que tocaste, pasar de sensibilizar a la acción, es algo que vamos a tratar en el concepto del propósito educativo, ¿sí? Es ir más allá del conocimiento y de la socioemocionalidad o la reflexión, que también es clave, para pasar a la acción. Y ahí es donde tiene sentido, digamos, o tiene un efecto la educación. Y estamos en una década de la educación orientada a la acción. Bien, teníamos otro aporte que alguien estaba escribiendo, pero no sé si alguien más se quiere sumar, las personas nuevas. Bueno, Francisco nos comparte formar personas integrales capaces de expresar su creatividad, reflexionar sobre su entorno y actuar éticamente. Acá estamos hablando de reflexionar y actuar. Vale, muy bien, muchas gracias, Francisco.
quienes se conectaron recientemente, alguna de las participantes, Alexandra, Dayana, Diana Carolina, que quieran abrir su micrófono y presentarse y o socializar ustedes por qué hacen lo que hacen todos los días. Bien, pueden escribir permanentemente, es decir, anótense este enlace. Alejandro, Sí, Sonia, por favor, adelante. pues lo que pasa es que pues ya han dicho mucho, pero digamos que comparto la idea que tú hablabas ahora de la acción, porque nosotros todo el tiempo intentamos hacer cosas, pero finalmente no concretamos eso que intentamos hacer. Y digamos que el llamado es que en realidad entendamos que, pues que es la hora, llega el momento de tener acciones integrales para preservar este universo en el que estamos. Y eso me parece a mí que tiene grandes implicaciones porque no solamente depende de nosotros, sino de una cantidad de un sistema también productivo que, pues que para mí, digamos, nos tiene en lo que estamos, ¿sí? Es decir, nuestra calidad de vida, que creemos nosotros que es calidad, pues nos ha llevado a dañar este bello universo que tenemos. Entonces, sí tienen que haber acciones concretas desde los campos STEAM para darle solución a todo lo que hemos hecho. Pero pues yo veo eso un poco complejo porque digamos, si la educación y si nuestros pensamientos sobre lo que pensamos de la educación, pues llevan muchos años como girando en torno a muchas cosas similares, pero no logramos esa acción concreta porque implica muchísimo más que la conciencia, ¿no? Siento yo, entonces, pues pienso que es una tarea muy complicada, pero que es necesario ya, digamos, como tomar cartas en el asunto y entender que ya esta problemática del cambio climático es de todos y que no es fácil solucionarla porque no depende de unos cuantos ni de cuán sensibles somos. Si los medios productivos no se sensibilizan también, o sea, tuvimos una COP16, pero igual, y digamos, hay algunas acciones pequeñas, pero digamos los mayores contribuyentes al cambio tienen que ser las entidades productivas, siento yo también, ¿no? Eso era lo que De quería acuerdo, decir. Sonia, de acuerdo. Muchas gracias. Pues el objetivo será reflexionar en esta sesión y liderar para qué, ¿sí? Liderar para la acción. Esa sería como una reflexión a tu comentario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y acá vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, primero un entendimiento de por qué estamos hablando de lo que estamos hablando, de reflexionar sobre si estamos alineados en el mismo, en la misma multidimensionalidad del desarrollo sostenible, para entender y poder repensar qué tenemos que liderar y llegar a herramientas de cómo liderar, ¿no? Porque hay que pasar del conocimiento a la acción, precisamente con herramientas. Bien, muchas gracias pues a todos los que participaron. Ahora yo quiero darles un poco de contexto. Seguramente quienes han estado en otras sesiones ya escucharon esto que les voy a mostrar, que tiene que ver con los límites planetarios. O sea, sí que es un hecho, no solo el cambio climático y los impactos de cambio climático que hemos tenido, y quiero que miren en mi apuntador, porque este es uno de 9 límites planetarios que el Centro de Resiliencia de Estocolmo desde el 2015 ha venido midiendo para alertar a la comunidad, a la sociedad, a las personas de todos los países, que estamos transgrediendo unos límites que si se pasan de una frontera
no tenemos base científica para saber qué sucede. Y las figuras que estamos viendo en naranja es ese límite que está sobrepasando el área, digamos, de seguridad o de certidumbre, donde podemos tener control de la cosa. Los 9 límites planetarios, donde el más común conocido actualmente es el cambio climático, ya tenía otro, que seguramente todos los que estamos acá vivimos, y era el de la depreciación, perdón, la afectación a la capa de ozono, que ustedes seguramente cuando niños, o con nosotros cuando niños lo vivimos, y que lo esperanzador es que como sociedad, como humanidad logramos tomar decisiones contundentes para frenar ese impacto negativo en la capa de ozono, habiéndonos apoyado en la ciencia para identificar las causas. Y miren que ese límite planetario está controlado, está en una zona segura, pero existen otros 7 más: la acidificación de los océanos, los flujos bioquímicos, el uso de agua dulce, el cambio en la tierra, la integridad de la biosfera, la extinción de las especies, por ejemplo, ahí, y las nuevas entidades que aún no se han cuantificado, y son esos pequeños, por ejemplo, esos microplásticos que existen en el océano, donde aún todavía no sabemos qué puede ocurrir, qué efectos pueden ocurrir en todo el entorno a causa de esos microplásticos. Ya hay algunas deducciones, ¿sí? Ya han salido algunos documentos que tienen una proyección, pero aún no lo sabemos. El mensaje es que desde que se miden los límites planetarios, ¿sí? Acá tenemos desde el 2009, 2015, el 2023, perdón que yo decía 2015 es porque la publicación, digamos, principal de Stephen es en ese año, se puede visualizar de manera dinámica. Ustedes entran al Centro de Resiliencia de Estocolmo y pueden ver más o menos actualizado cómo están los límites planetarios. Y esto es para contarles que estos límites que nosotros estamos transgrediendo son relacionados unos con otros. Nosotros no podemos hablar de cambio climático y solo tratar el cambio climático, sino sin tener, digamos, en la mira el cambio en los ecosistemas, la acidificación del océano, bueno, etcétera, etcétera, porque todos están integrados. Entonces miren que acá se agranda el dibujo para poder entender de manera sistémica el problema. Y esto solo es de los límites planetarios. Pero, por fortuna, y vuelvo al tema de los ODS con el que arrancamos nuestra sesión del día de hoy, y es que, pues, tenemos una oportunidad, y esto es lo esperanzador, de poder identificar de manera sistémica prácticamente la gran mayoría de variables que están involucradas en esto del desarrollo sostenible. Y para eso tenemos 17 objetivos específicos que abordan la esfera de las personas, del planeta, de la prosperidad, de la paz y de las alianzas. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en un video. Pues algunos, los que ya vieron este video, no se aburran o vuélvanlo a ver, porque los que no lo han visto, sí quiero socializarlo para tener un entendimiento un poco más global de esto del desarrollo sostenible. Seguramente muchos lo conocen bien, pero no sobra tener un vistazo breve de qué son estos objetivos y para qué fueron diseñados. Bonito, ¿verdad?
Necesitamos un vistazo más de cerca. Dice que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado.
Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bien. Bueno, yo voy a pasar un poco más rápido por estas diapositivas porque quiero que hoy lleguemos al punto central de alinear los conceptos de qué es lo que pretendemos liderar. Bueno, ya teniendo un entendimiento de desarrollo sostenible basado en esos objetivos de desarrollo sostenible, donde digo yo la generación, nuestra generación y en esta época en la que vivimos ha llegado a un consenso, porque esto ha sido construido de manera inter y transdisciplinar con todos los países miembros, 193 países miembros de las Naciones Unidas, donde participaron y construyeron. Colombia fue un partícipe muy activo de los ODS para realmente decidir el futuro y los objetivos que querían tener en un plazo determinado, y esto es a 2030. Lamentablemente, y acá estamos viendo en esta diapositiva, es que, digamos, hace un año y medio, no, menos, el año pasado, estos resultados parciales o estos avances parciales, pues mostraban un estancamiento en los avances de los ODS. Por ejemplo, en pobreza, que 575 millones de personas van a vivir en la pobreza a 2030 si seguimos como estamos. Que aunque se han reducido a la mitad los niveles de pobreza, pues seguimos teniendo unos niveles muy alarmantes. Por ejemplo, que gran parte de la población vulnerable del mundo no tiene protección social, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos unas estadísticas que realmente son alarmantes. Y miren que no tiene que ver directamente con los desafíos ambientales que hemos hablado al comienzo, que ustedes han socializado, pero una de las características de los ODS es que son indivisibles e interrelacionados. Eso quiere decir que cada uno se relaciona con el otro. Si tenemos un objetivo de pobreza, de hambre, vamos a afectar el de clima, vamos a afectar el que tenga relacionado con planeta. Es decir, no podemos tener una visión unidimensional del desarrollo sostenible porque nos va a cobrar factura por otro lado, porque están interrelacionados sistémicamente, están en un mismo sistema. Entonces acá vemos algunas de las estadísticas que yo me voy a pasar. Ustedes pueden ir a los informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas publican o que otras entidades publican, como ya vamos a ver, el tema de salud y bienestar. Esta es un reporte que yo lo mostraba el día de ayer en la charla que tuvimos, que da muestra de ese estado de los ODS para Colombia, donde vemos un estancamiento en la mayoría de los ODS y en algunos otros, pues una alarmante disminución en vez de ir progresando. Reducción de las desigualdades, por ejemplo, seguimos mal. Vida submarina, mal. Pobreza, disminuyendo. El único que ha mostrado tendencias de mejoramiento, que está en el logro, según la agenda, es la acción por el clima. Claro, nosotros como país con una contaminación
muy poco significativa respecto a otros, pues tenemos una medición diferente. Pero miren el resto. Y eso va a impactar en clima también, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que ver es de qué manera están interrelacionados, entender la interrelación, entender cómo apuntarle a todos los demás para que tengamos un progreso sistémico y no un progreso unidimensional. Entonces, yo muestro, digamos, ese estado de los ODS, esa transgresión de los límites planetarios como un mundo caótico que realmente hasta uno si lo mira así lo es. Pero el lado positivo, el lado esperanzador, es que tenemos una ruta, tenemos unos objetivos claros, tenemos metas trazables, tenemos ciencia y tecnología para aportar capital humano, no tanto como quisiéramos tener, pero digamos que hay soluciones a la vista y eso es esperanzador, porque podemos llegar y podemos lograrlo. Ahora que estemos, como fue el último reporte, en un 17% del logro, faltándonos 6 años, pues es alarmante. Pero para eso estamos como humanidad también desde el lado positivo, para unirnos. Y esto que yo presentaba también de un texto del Pacto para el Futuro que se acordó hace 2 meses en Nueva York, donde se compromete la humanidad a adoptar medidas ambiciosas, aceleradas, justas y transformadoras para aplicar la Agenda 2030 y alcanzar los ODS. Pero sobre todo, no dejar a nadie atrás. Y eso es clave, porque también estamos buscando que en la esfera de personas no afectemos a las personas tampoco con sus necesidades básicas y las dejemos a un lado. Bien, pero entendiendo, digamos, el desarrollo sostenible desde esta perspectiva, ahora quiero que conectemos con la educación, porque estamos hablando de liderazgo para escuelas verdes. Entonces vamos a llegar allá, pero con un entendimiento de desarrollo sostenible, de educación para el desarrollo sostenible, después de cómo eso le apunta a un objetivo particular de empoderamiento y orientarlo a un objetivo específico, que es el de cambio climático, que es de donde sale ese término de escuelas verdes. Pero ahora regresando a la relación entre sostenibilidad y educación, es que esa conexión de sostenibilidad y de educación es doble, porque por un lado, la educación es el requisito indispensable para que logremos ese desarrollo sostenible, pero por el otro, y en esto, quienes no lo han escuchado, quiero que lo presten mucha atención, la sostenibilidad en este sentido es la lupa por la cual nosotros podemos ver el futuro y reflejar los retos que estamos viviendo, pero sobre todo configurar el futuro que nosotros deseamos tener. Y acá es donde este discurso deja de ser un discurso que viene de los países del norte, ¿sí?, para volverse un discurso que puede ser adaptado por todos, un discurso que puede ser adaptado por una comunidad en medio de la selva, porque lo que intentamos con una educación para un desarrollo sostenible es que mediante herramientas podamos darle la lupa a las personas para que proyecten y configuren el futuro que quieran tener. Obviamente, si estamos hablando de desarrollo sostenible, pues un futuro orientado a la sostenibilidad. Podríamos querer otro futuro y será nuestro problema si nosotros vamos a mirar con esa lupa, porque ahí vamos a proyectar un futuro y a dirigirnos a un futuro quizás no deseado para muchos. Entonces, el concepto de educación para el desarrollo sostenible recoge esa conexión, esa dualidad. Y ahí es donde representa un enfoque contemporáneo, aunque esto viene de varias décadas, e innovador para repensar la educación de cara a lo que estamos viendo, a los desafíos que tenemos. Hay un micrófono abierto. Gracias. Bien,
Aunque si ustedes quieren comentar, preguntar, por favor, interrúmpanme. Aunque claro que vamos a tener un espacio de diálogo. Entonces, esta relación doble de educación nos hace repensar el concepto de desarrollo sostenible, no solo, y acá voy con la flecha hacia la izquierda, que está vinculado con retos globales de nuestro tiempo como el cambio climático, lo que hablamos de los límites planetarios, el desempleo, la inequidad, etcétera, sino, y acá viene la visión futuro de la lupa que yo les cuento, y es que el desarrollo sostenible también es un concepto de política orientada al futuro, política para la paz, política para el cambio climático, política para una educación ambiental, política orientada hacia una consecución de justicia social. ¿Sí? Entonces, miren que el desarrollo sostenible contiene ese propósito yo lo digo en alemán porque pues mi formación ha sido acá en Alemania y de acá, digamos, salió ese concepto de la escuela donde tuve la fortuna de hacer mi carrera, que se llama la Gestaltung Kompetenz, que es la competencia de configuración, competencia de configuración del escenario futuro. ¿Cómo yo puedo imaginarme esto en colores? Que ya lo tenemos, ya hemos construido, co-construido de manera inter y transdisciplinar estos objetivos de desarrollo. Esto es un futuro que nosotros esperamos tener en el 2020, en el 2030, a más tardar, ¿sí? Ojalá, si no lo logramos, que no nos extendamos mucho y podamos alcanzarlo, porque ahí tendríamos un futuro deseado contemplado desde una visión sistémica. Lo que pasa, y acá viene nuestro rol, y acá vamos entendiendo qué es lo que tenemos que liderar, es que sin procesos de aprendizaje, pues esto no es posible. Y acá es donde ustedes, docentes, capacitadores, profesores, profesoras, educadores, tienen un rol fundamental en el logro. Y es cómo ustedes logran que todas las personas puedan tener, las que pasan por sus aulas, desarrollar las competencias necesarias para un desarrollo sostenible, para que sus comportamientos sean comportamientos que hacen que estos colores sean un resultado de los comportamientos individuales y sistémicos. Y como sin procesos de aprendizaje esto no es posible, pues vamos a ver cómo se pueden dar esos procesos de aprendizaje. ¿Y por qué es que estamos hablando de liderar para un desarrollo sostenible? Porque necesitamos dar un cambio de perspectiva a la educación, reorientar el sistema educativo para que eso que yo les decía de competencias se convierta en que nuestra labor docente y nuestra labor como entidad educativa sea que el objetivo principal esté basado en que nuestros estudiantes adquieran las competencias necesarias y se comprometan con los contenidos relevantes para la sostenibilidad. Y ese compromiso tiene que ver con la acción. Y es lo que vamos a ver. Y acá yo les traigo, entonces, la respuesta desde la perspectiva de una educación para el desarrollo sostenible, del propósito de la educación. Y es lo que ustedes encuentran muy socializado globalmente, regional, localmente por la UNESCO, con su hoja de ruta de la EDS para 2030. Y es que el objetivo o el para qué o el propósito de las entidades educativas debería estar en proporcionar a todas las personas los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que se conviertan en agentes de cambio para lograr el desarrollo sostenible. ¿Cómo lograrlo? Ya tenemos identificado, por fortuna, alineado científicamente, que
por intermedio del desarrollo de competencias clave transversales para la sostenibilidad, esas competencias multifuncionales independientes del contexto, como el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la competencia normativa, de pensamiento normativo que tiene que ver con los valores y cómo yo puedo reflexionar sobre mis propios valores y lidiar con la diferencia de valores de otros para poder colaborar, para poder co-crear. La competencia de autoconciencia, la que alguno de ustedes hablaba, de cómo yo puedo, y esa la hablaba José Gregorio, cómo yo puedo reflexionar en mi rol frente al entorno, cómo yo puedo pasar de ser un matemático, un ingeniero, a ser un ingeniero que reflexiona sobre mi rol en el cual estoy inmerso y cuál es el efecto que puedo tener desde mi profesión. ¿Qué impactos tiene? ¿O qué impactos tengo yo como individuo? Bueno, esa competencia de autoconciencia y las anteriores van a desembocar o van a ser la base de una que para mí es la clave y es la de la competencia integrada de solución de problemas, porque todo esto tiene que servir para algo. Y también lo nombraba en algún momento José Gregorio, y es que están desarrollar proyectos para solucionar los problemas de la vida real. Salirnos del libro para actuar. Entonces, desarrollo de competencias clave para la sostenibilidad, no cualquier tipo de competencia, es el que hace que se operativice esto de la educación para el desarrollo sostenible. Pero no solo se necesitan competencias, y ya lo vamos a ver, se necesita también, pues, que trabajemos como docentes en desarrollar en los estudiantes unos objetivos de aprendizaje, o que el objetivo de aprendizaje sea mucho más allá del cognitivo, del conocimiento, a un objetivo de aprendizaje socioemocional y conductual, que conduzca a la acción. Para que eso transforme no solo los individuos en sus comportamientos, sino las estructuras. Y que a futuro, y lo hablábamos con los STEAM, esos futuros líderes de instituciones, de empresas, puedan transformar estructuralmente los sistemas económicos, sociales, promoviendo esos valores alternativos que necesitamos tanto para enfrentar, pues, a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, este para qué y este cómo, el para qué está tallado en piedra, en mármol. El cómo también ya está bastante alineado científicamente. Y el qué es cómo ya cada docente, cada institución, de acuerdo a su contexto, lo operativiza. ¿Sí? Y acá tenemos entonces una ruta de cómo aterrizar esto de la educación de desarrollo para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Enfrentar el desarrollo sostenible desde la educación implica eso que estamos hablando. Pero implica también transformar la educación, y acá vemos esa evolución conceptual de una educación que nació por los desafíos ambientales a una educación para el desarrollo sostenible, ampliando los contenidos y los temas, porque combina los enfoques de la educación ambiental, la educación para el desarrollo, la educación para la paz, la educación para la salud, política, etcétera, porque se va a la raíz que transforma los comportamientos. Y desde la educación, desde los escenarios educativos, nuestro desafío será transformar los escenarios, por ejemplo, de amenaza, explícitamente estamos frente a unos temas de límites planetarios, de cambio climático, para pasar a unos escenarios de construcción de futuro, de modernización. Pasar de un enfoque moralizador de decir cómo tienen que ser las cosas, a más bien reflexionemos sobre los valores. Esos valores, no hay buenos ni malos, sino los que facilitan o no el logro de un objetivo, nos sirven, nos facilitan o nos ponen una barrera. Pasar de
pautas de comportamiento, decirle cómo comportarse, más bien a darle herramientas a nuestros estudiantes, competencias, desarrollar competencias, para que tomen decisiones, pero de forma competente. Y así que pasemos, y el último, que es el que más, pues me hace repensar la educación, es pasar del enfoque del conocimiento a pasar al enfoque en la actuación, a posibilitar la actuación. El conocimiento per se no garantiza una actuación, ni siquiera la socioemocionalidad, la reflexión. Hay que ir a los escenarios, hay que tener estrategias para que salgamos del aula y lo pongamos en práctica. Y hay que dar la oportunidad de hacerlo, y eso lo vamos a ver con una de las herramientas. Entonces, esa gran transformación, el propósito por el cual también la UNESCO está apostándole a que globalmente y haciendo un llamado a la comunidad educativa para lograr esa gran transformación, está basada en que no solo sean competencias clave para la sostenibilidad, sino que se generen cambios de comportamiento y acciones para el desarrollo sostenible. Y ahora solo quiero hacer énfasis en las competencias clave, porque esas competencias clave como núcleo de la EDS, de la educación para el desarrollo sostenible, son esas competencias independientes de contexto, distintivas, multifuncionales, que se relacionan entre sí y que logran o facilitan el éxito o un resultado positivo hacia la sostenibilidad. Y entonces ahí tenemos las diferentes tipos de competencias que ya pues vamos a ver muy rápidamente. Y acá, cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de que para que un grupo que nosotros lideramos se transforme o genere un cambio de comportamiento, esa persona o ese grupo tiene que, uno, pues ser física y psicológicamente capaz de hacerlo, es decir, estamos hablando de capacidades, pero al mismo tiempo tiene que tener la oportunidad social y física de hacerlo, pero al mismo tiempo, y esta es una de las principales barreras, tiene que querer hacerlo. Y querer significa querer o necesitar hacerlo más que cualquier otra acción o comportamiento o conducta que nosotros queramos que haga, pero que al mismo tiempo se está sucediendo. Y esas son las variables que están involucradas en el comportamiento y en los cambios de comportamiento de las personas. Esto es una teoría que el psicólogo Baker nos traía en el 2016. Y esta es una herramienta para que nosotros podamos liderar transformaciones. Este modelo COMBI, eso lo tienen en la literatura. Y no solo, digamos, está para que ustedes se imaginen ahora cómo hacerlo, sino hay herramientas. La rueda de cambio de comportamiento, que relaciona cuando yo quiero que un grupo, una persona, se comporte de cierta u otra manera. Esto sirve para todos los campos. Tener claro que tiene que ser capaz física y psicológicamente, tener la oportunidad social y física de hacerlo y estar motivado o motivada para hacerlo. Yo puedo intervenir la oportunidad, las capacidades y la motivación. ¿Cómo puedo intervenir la motivación? Puedo incentivar. Puedo, al revés, puedo crear restricciones o crear coerción. Si yo quiero cambiar un comportamiento para que no siga sucediendo. ¿Mm? Y hay muchos ejemplos que vivimos a diario. ¿Cómo separar las basuras? ¿Por qué los estudiantes no separan las basuras si están las canecas de colores? ¿Tenemos claro que lo conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen la oportunidad de hacerlo? ¿Les queda cerca? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen la motivación para hacerlo? ¿Mm? ¿Qué motivación hay? ¿Qué competencia hay que desarrollar? Solo ponerles el dibujo
Si me preguntan a mí, yo también tengo que mirar siempre dónde está, cuál es, pensar, y me enredo, y voy a abrir la caneca y toda está revuelta. Ahí es un ejemplo muy sencillo de qué tendríamos que hacer, qué tipo de intervención tendríamos que realizar para que las personas se comporten como quisiéramos que se comportaran. Por ejemplo, en esa situación puntual. Y este ejemplo proyectenlo en todos los que quieran. Pero esta es una herramienta muy interesante, válida, muy citada en la literatura actual, como herramienta para abordar los cambios de comportamiento. Y como estamos hablando de liderazgo, y ya estamos alineándonos, ¿qué es lo que necesitamos liderar? Entonces necesitamos herramientas. Entonces, ahora para liderar estamos hablando, bueno, liderar en la escuela, ¿qué significa? Y esto para los directivos que nos escucharán asincrónicamente. Si no estoy mal, acá no tenemos ningún director de escuela, pero si tuviéramos, entonces, pues, tiene que ver mucho, pero para ustedes docentes también. Y es que esto no solo se trata del currículum, se trata de una transformación holística de la escuela. Porque ustedes como docentes ya tienen suficiente para hacer y necesitan, si vamos al modelo Combi, modelo que acabamos de ver de comportamiento, necesitan la oportunidad para poder hacerlo. Y la oportunidad significa que la institución se transforme y que vaya mucho más allá de los conocimientos para que incluya la práctica y la aplicación. Y eso no solo es el currículum. Y este término, enfoque institucional integral, el inglés Whole Institution Approach, ya es un concepto muy, muy, muy citado en la literatura científica. Ya se utiliza desde hace mucho tiempo y describe esa forma holística de abordaje, donde no solo están las dimensiones cognitivas, socioemocionales y conductuales de la educación como propósito, sino ¿para qué? Para lograr esto. Es decir, para la sostenibilidad. Y pues la UNESCO ha socializado el diseño, digamos, de las Naciones Unidas para la Educación, iba del 2004 al 2014, y ahí empezó la década, bueno, esa fue la década de la educación para el desarrollo sostenible, y de ahí en adelante empezamos con una serie de estrategias que vienen hoy a desembocar en la hoja de ruta de la EDS para 2030, donde el objetivo era transformar la forma de enseñar, no solo sobre la sostenibilidad en sostenibilidad, sino enseñar para la sostenibilidad. Y ahí viene el término de la educación para un desarrollo sostenible. Y entonces, en esa hoja de ruta de la EDS para 2030, que está en la literatura, que yo les compartiré al final, y que ustedes pueden ver cuando tengan los repositorios de estos videos, está, y esa iniciativa de la UNESCO en el 2020, está en priorizar 5 áreas de acción. Una, el fomento de políticas, es decir, que se integre este concepto de la EDS en las políticas mundiales, regionales, nacionales, ¿sí? Para que tengan los países directrices y normativas que apoyen la EDS. Que se transformen los entornos de aprendizaje, y acá viene el enfoque institucional integral. Que se promueva esa transformación holística de las instituciones, pero acá en el centro están la mayoría de ustedes, y es que se creen oportunidades de desarrollo de capacidades para que ustedes como docentes puedan transmitir y desarrollar en sus alumnos esas competencias clave para la sostenibilidad y puedan transformar la educación basada en el conocimiento a una educación basada en la acción, y que puedan transformar un entorno de aprendizaje basado en enfoques moralizadores a más bien de reflexión en valores, y así lo que hemos hablado. Y que eso permee después en que los jóvenes
puedan empoderarse para participar. Y por supuesto, las comunidades también se empoderen para que se vuelvan plataformas nodales para todos los ámbitos de acción que estamos hablando. Entonces, este enfoque institucional integral, WIA en inglés, como lo van a encontrar prácticamente en toda la literatura, Whole Institution Approach, es un concepto central en las escuelas y todos los entornos educativos para poder integrar la EDS. Si no, no se logra. Entonces, ese enfoque de toda la institución se entiende como una forma de avanzar hacia la sostenibilidad de forma holística, donde no solo estamos abarcando el contenido y la metodología de la enseñanza, sino influenciando el aprendizaje y la incorporación de la sostenibilidad en todos los aspectos de la institución, instalaciones, operaciones, la relación con la comunidad, la gobernanza, etc. Entonces, ¿y ahora cómo podemos nosotros liderar una escuela que tenga un enfoque institucional integral? Pues bueno, incluir a todas las partes interesadas. Por supuesto, es una construcción interdisciplinar y transdisciplinar. Y eso involucra que estén incluidas la dirección, los profesores, los alumnos, la administración, para que se contemple, se elabore una visión desde todas las perspectivas que cada uno tiene para que se implemente la EDS, que haya apoyo técnico y financiero, ¿sí? Que podamos tener prácticas promisorias como ejemplos, ¿sí? Que podamos formar a los dirigentes y a la administración, y que por supuesto no es el caso más común en las escuelas, pero sí en las instituciones de educación superior, que haya una investigación asociada que haga trascender la educación y el concepto educativo hacia más adelante. Bien, bueno, acá tenemos a una rectora también, bienvenida, que no lo había visto. Estos temas son de liderazgo para, sobre todo, cabezas de instituciones educativas. Y claro, esto no lo logramos solos, entonces el enfoque institucional integral requiere potencializar y movilizar las redes interinstitucionales para que podamos aprender de nuestros pares. Y eso se vuelve muy importante. Entonces, el liderazgo para una transformación exitosa está basada en no solo normas, principios, que sea inclusiva, el liderazgo, que sea responsable, sino multidimensional, transformador, y ya vimos cómo transformar, colaborativo y autoaplicado. Y esa clave de integración de la EDS como un enfoque institucional integral, también, aparte del liderazgo que se necesita, es que se reconozca ese potencial de la EDS para desarrollar esas competencias clave que van a lograr esa transformación en comportamientos. Y acá vamos a hablar de algo que ahí sí no lo han visto ninguno de las charlas anteriores, y es el enfoque integral de la persona. Y creo que me devuelvo también a lo que alguno de ustedes decía al comienzo. Yo, ¿qué debo tener en cuenta en mis estudiantes? María tiene el mismo contexto que Juan, que Pedro, que Daniela. Pues no, cada persona tiene un contexto y viene de un contexto diferente y de unas problemáticas diferentes. El abordaje de la persona de manera holística, ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Tiene que ver con varios puntos. Y tiene que ver, o tiene un enfoque que tiene que ver con lo mental, intelectual, con lo emocional, con lo social, lo fisiológico, lo ambiental y lo espiritual en la persona. Y vamos a ver muy rápido esto, porque para liderar nosotros lideramos personas. Y el entendimiento de las personas hace que nosotros podamos entender sus variables de aprendizaje, de comportamiento, etc.
de acuerdo a estos enfoques. El enfoque mental intelectual, ¿sí? Digamos que es el que la mayoría de los profesores pues tienen como conexión obvia, ¿sí? Y que puede entenderse como el propósito central del aprendizaje, ¿sí? Es decir, lo más común o típico es que las y los educadores tengan como área central de preocupación ese desarrollo mental e intelectual y que los demás elementos de esa experiencia sirven para mejorar y apoyar ese propio bienestar intelectual. Sin embargo, eso lo que logra es separar las categorías que están definidas y que son interrelacionadas y crear una jerarquía que es de mayor o menor importancia. ¿Sí? Y acá es muy importante esto porque el aspecto mental e intelectual de la experiencia desde el punto de vista de que es inseparable y no puede definirse de forma aislada, es relevante. Es decir, yo no puedo solo abordar el enfoque mental e intelectual sin tener en cuenta el enfoque emocional, ¿sí? Y no es que se hayan ocupado los problemas emocionales, que no se hayan ocupado, digamos, los problemas emocionales de las personas, de los alumnos, sino que históricamente se han trabajado por separado. Y acá es el mensaje del enfoque holístico de la persona, ¿sí? Que se trabaje como un todo. Y este contenido emocional consiste en las respuestas individuales y personalizadas basadas en las experiencias previas o percepciones interiorizadas. Y acá es donde tenemos unos contextos súper diferentes entre nuestro alumno que viene de una casa con una experiencia particular a otra o otro que viene de otra, ¿sí? Y ahí esas respuestas individuales van a ser claramente diferentes. Porque todo lo que se aprende es procesado emocionalmente y en consecuencia, pues lleva un contenido emocional. Y eso tiene que ver el enfoque emocional. Sin hablar del tema de estrés en el aprendizaje, ¿sí? Que no solo reduce la eficacia de la memoria, sino que por supuesto afecta negativamente la capacidad de los estudiantes para solucionar problemas de manera creativa. Y es el número 1 de las causas de enfermedad y muerte. Uno no pensaría, pero es así, según un estudio pues, de hace varios años. Y en general, pues va en contra del aprendizaje. Entonces nosotros con alumnos estresados, con miedo, con ansiedad, estamos remando para el otro lado. Esa es una característica muy importante. Y eso también supone que en el enfoque emocional hay que hablar de confianza, de seguridad, de derecho a cometer errores y corregirlos. Y eso hace parte de una característica esencial de la estabilidad emocional. Y entonces cuando nosotros reconocemos, ¿sí? Y logramos que los alumnos reconozcan que sus emociones están ligadas al aprendizaje, pues ahí desarrollan una mayor conciencia de sí mismos, de sus objetivos, de sus puntos fuertes y de sus particulares atributos que tienen. Otro enfoque es el enfoque social, que es esa perspectiva, pues, del entorno, ¿no? Nosotros somos criaturas sociales y coevolucionamos con nuestro entorno. Ahí generamos sentido de pertenencia. Entonces, por supuesto, también el enfoque social juega un papel fundamental en la persona, ¿sí? Porque nosotros somos prácticamente resultado de nuestro contexto social, emocional, ¿sí? Y es que uno ocupa un lugar en el contexto social, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos argumentar muy bien que el aprendizaje basado en proyectos, para ser eficaz, pues necesita un entorno social. Y ahí es donde vamos a la estrategia de
de un aprendizaje orientado a la acción, ¿sí? Orientado a lo que necesita la comunidad. ¿Sí? Y ahí entonces podemos trabajar de forma colaborativa y productiva. Pero también la persona, y nosotros tenemos que abordar con un enfoque holístico, pues el enfoque fisiológico, porque es que no solo es el tema limitado a la masa cerebral dentro del cráneo humano, sino que está extendido las neuronas, de hecho, en todo el cuerpo, y que también se encuentran, como dice Childrey Martin, en el corazón y en el intestino, ¿sí? Y cuando se considera el cuerpo, la mente como todo un todo inseparable, y se incluye la fisiología de las decisiones de instrucción, entonces los resultados pueden ser menos predecibles y ahí el aprendizaje se vuelve satisfactorio. Y entonces, si los individuos procesan, ¿sí?, esa experiencia física, pues va a ser un aprendizaje de forma diferente, porque si se entiende la mente y el cuerpo como un sistema interrelacionado, pues ahí estamos abarcando a la persona en en su totalidad. Y esto, digamos, es otro de los enfoques del enfoque holístico de la persona. Y por supuesto, el enfoque ambiental es clave porque los factores mentales, emocionales, sociales, fisiológicos que hablamos anteriormente, pues no pueden separarse del lugar. No hay experiencia sin lugar. Entonces, el primero es el espacio físico en sí mismo y el segundo es lo que ocurre en ese espacio. Y ahí es donde nosotros tenemos una herramienta para repensar la transformación de los espacios de aprendizaje. Porque muchos esfuerzos se han centrado en que sea bonito, pero no que sea un contexto o un ambiente dinámico, integrado, multifacético, donde yo salga del aula y también aprenda, donde yo use no los espacios físicos como lo estaban nombrando al comienzo, sino salga y que los espacios, nuestras reservas naturales, nuestro entorno se vuelva un laboratorio vivo de aprendizaje. Y ese sería el enfoque ambiental, donde ocurren las cosas que nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde tiene sentido la interacción con una comunidad más amplia, con la comunidad, con la naturaleza, que le dé vida a ese aprendizaje. Entonces, cuando el entorno, dice, se percibe en términos de experiencia situada, como un lugar en el que se produce el aprendizaje, ahí se genera confianza, con cariño, se genera comunidad, se fomenta el sentido de pertenencia, la colaboración, la interacción, se estimula la creatividad, el juego, la participación, y ahí entonces el entorno cobra vida y se convierte en una parte fundamental del proceso educativo. Y miren que todos estos aspectos ya hacen que nosotros podamos abordar de una forma mucho más sistémica, holística, nuestros estudiantes. Y uno que falta y que es clave, porque va a guiarnos en las acciones a través de los valores. Y este es el enfoque espiritual. Porque nosotros a lo largo de la historia nos hemos centrado en cuestiones como pues, el significado de la vida y el sentido de la existencia. Cómo vivir, cómo relacionarnos, cómo tratar a los demás, cómo cultivar lo mejor de nosotros mismos para tener una vida con sentido y propósito. Porque sin un sentido de propósito y significado, pues el aprendizaje tiene muy poca importancia. Entonces, el enfoque espiritual es un motivador del aprendizaje. Y que logremos ir mucho más allá de lo que es observable y medible para irnos también a lo que motiva realmente.
a esos valores intrínsecos del mundo interior, ¿sí? Entonces miren que ese enfoque espiritual se vuelve un motivador. Y ahora pasémonos muy rápido a la rueda de cambio de comportamiento. Acuérdense de las variables. Yo tengo que estar motivado para hacer algo. Y esa motivación tiene que ver con los valores que yo tengo y por qué me puedo motivar a hacerlo. Y ahí es donde empiezan a jugar estos enfoques un papel fundamental. ¿Sí? Y hay muchos estudios que han explorado cómo abordar la dimensión espiritual. Hay literatura sobre esto. Y esto no tiene que ver con la religión. Tiene que ver más bien con, les voy a leer cada una de estas características o capacidades que pueden ser desarrolladas espiritualmente sin tocar el tema de religión. Y es, 1, la capacidad de conciencia, concentración y contemplación. 2, la capacidad de interiorizar y procesar lo que es personalmente significativo. ¿A usted qué es lo que le importa? 3, la capacidad de autorreflexión. 4, la capacidad emocional de experimentar un sentido de maravilla, asombro, amor, gratitud, alegría. 5, la capacidad de desarrollar valores éticos que influyan en las acciones propias y que me hagan responsable. 6, la capacidad ecológica de el sentido del lugar y la conexión con la naturaleza. Y 7, la capacidad de expresión creativa e imaginación. Y miren que este tipo de capacidades tiene mucho que ver con las competencias clave para la sostenibilidad, sino que está abordado desde la persona. Entonces, cuando los profesores incorporan estas capacidades en su enseñanza, los alumnos tienen una mayor conexión con el aprendizaje. Y ahí estamos nosotros liderando agentes de cambio, liderando procesos de transformación real. Entonces, en resumen, ya para dialogar y escucharlos, tenemos la herramienta de las competencias clave para la sostenibilidad, que generen comportamientos hacia el desarrollo sostenible. Tenemos una herramienta de transdisciplinariedad, de ver el elefante desde todos los puntos de vista, no solo desde el ingeniero, desde el matemático, desde el científico de la sociología, sino también desde el abogado, desde el psicólogo, desde el alumno, desde el vecino. ¿Cómo lo ve? Desde el líder, desde el que está viviendo en la zona rural, del que está viviendo en la zona urbana, del que está en la selva, desde el indígena. ¿Cómo ve ese elefante? Si lo construimos entre todos, estamos entendiendo mucho mejor la complejidad. Y esa herramienta se llama la transdisciplinariedad. De pasar de una educación como tercera herramienta a una educación para. Es decir, ya no aprenda sobre cambio climático, sino ¿cómo voy a hacer yo para que usted tenga comportamientos positivos para el cambio climático? ¿Sí ven el cambio de paradigma? Y ese es el desafío. Ahí está la EDS en pleno implementación. Los cambios de perspectiva, cambios de escenarios, transformaciones de escenarios, la rueda de cambios de comportamiento como quinta herramienta, el enfoque holístico de la persona y, por supuesto, el enfoque institucional integral, y que los objetivos de aprendizaje no solo se basen en lo cognitivo, sino en lo socioemocional y, por supuesto, en lo conductual. Bien. Pero nosotros, este llamado, esta sesión de hoy decía liderazgo para las escuelas verdes. ¿Y este verde qué significa? Ahora que ya entendemos que no solo podemos pensar en verde ni en cambio climático, sino que tenemos que tener un abordaje holístico, primero de la EDS
para generar cambios de comportamiento. Ahora sí, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿A cuál de los ODS? Y si nos vamos a uno urgente, que es el de cambio climático, entonces tenemos herramientas. Y esta herramienta es la educación verde. Y el concepto de educación verde se sustenta en conocimientos y prácticas en materias de EDS, todo lo que vimos hasta ahorita. Y resalta el papel, ahora sí, esta educación orientada al cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible, porque no podemos abordarlo de manera unidimensional. Entonces, una educación para el cambio climático, que eso seguramente ya conocen, se centra específicamente en la crisis climática, apoya a las personas a comprender y afrontar los efectos de la crisis climática, las empodera con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, pero la educación verde describe ese marco holístico para abordar los problemas de sostenibilidad relacionados con el cambio climático. Por supuesto, ¿qué significa? Pues que se debe apoyar a todos los estudiantes y las estudiantes a adquirir esos conocimientos, habilidades y valores, y que se produzca en todos los ámbitos de la educación, formal, no formal, informal, y que genere empoderamiento de las juventudes, activismo juvenil, para que ellos puedan tomar decisiones informadas. Entonces, muy brevemente, para terminar, esa educación verde que nosotros necesitamos para convertir escuelas verdes, para liderar escuelas verdes, tiene que ver con que entendamos que el cambio climático como objetivo es un desafío global sin precedentes que impacta en todas las esferas de la vida, donde la educación tiene una respuesta crucial para lograrlo y donde la meta como escuela, como institución educativa, es empoderar a los individuos como agentes de cambio. Y ya vimos cómo se hace. ¿Sí? Entonces la estrategia para lograrlo es, uno, conocimientos, habilidades, valores y aptitudes, ¿sí? Balanceados desde el conocimiento, la socioemocionalidad y la acción, llevados a cabo con métodos pedagógicos centrados en la persona, y ya vimos cómo abordar a la persona de forma holística, desde la experiencia, la reflexión, la acción, abordando los problemas de manera interdisciplinaria y orientándonos a problemas que genera el cambio climático, y que lo podemos hacer en la escuela como escenario clave transformador, para que de ahí haya una participación comunitaria y se le dé significado a ese cambio que ocurre dentro de las aulas. Y la educación verde, pues va mucho más, le apunta al cambio climático, pero de manera holística, con unos conceptos clave, con unos temas y unos resultados de aprendizaje, como son la ciencia del clima. No voy a ir muy en detalle, esto yo dejo que ustedes lo aborden desde cuando puedan consultar los documentos. La ciencia del clima, los ecosistemas y la biodiversidad, la construcción de resiliencia, la justicia climática, que habla de esas desigualdades climáticas, responsabilidades, transformación social, y que se promuevan enfoques en soluciones climáticas equitativos y que haya políticas inclusivas y justas, ¿sí? Pero también que se aborde la economía postcarbono, es decir, que se promueva una economía circular, que se fomente implementar prácticas económicas sostenibles, soluciones innovadoras hacia una economía circular, y que por supuesto nosotros eso lo llevemos a la práctica desde que nos levantamos, con un estilo de vida sostenible, con una alimentación sostenible en el sentido de que sé lo que estoy consumiendo, un consumo responsable, que me muevo como ciudadano de manera sostenible, que tengo una conciencia de los residuos, de los recursos, los materiales que uso, y así, pues como objetivo de la educación con esos 6 conceptos clave. Y la educación verde, y lo que tenemos que liderar con las escuelas verdes, pues son metodologías de experiencia, reflexión e interdisciplinariedad, pero pues por edades, porque no es lo mismo las actividades para un niño de
menos de 8 años a un adolescente, ¿sí? Entonces existen en la guía, y para eso la UNESCO tiene 2 guías, la guía curricular, ¿sí? Y pues los estándares de educación verde, que nos dan unas herramientas muy claves para poder aplicarlo en los niños, niñas y jóvenes de 5 a 8 años, primero creando conciencia y amor por la naturaleza, después de 9 a 12 años ya con una comprensión de los problemas climáticos básicos, más adelante con propuestas de soluciones y liderazgo escolar a los adolescentes, y ya los estudiantes de últimos años que ya implementen proyectos y puedan salir empoderados para defender políticas orientadas al cambio climático. Y ustedes van a poder ver ejemplos de cómo esto se operativiza, ¿sí? Y eso lo pueden descargar de el documento que se llama Greening Curriculum Guidance, que es la guía del currículo verde de aprendizaje y enseñanza para la acción climática, que se lanzó, de hecho, este año. Pronto estará en español, pero ustedes pueden descargarlo en el enlace en inglés y hacer una traducción con los medios que existen hoy para hacerlo. Bien, la literatura asociada pues está acá, todos los documentos los pueden descargar, ¿sí? Muchos documentos están en inglés, muchos están en español, pero hoy en día, digo yo, el idioma no es una barrera porque ya existen muchos métodos asequibles para que ustedes puedan traducir de manera muy profesional y cercana a un entendimiento para que puedan aplicar estos y entender, digamos, estos enfoques de la ciencia y que socializa también UNESCO con sus materiales. Entonces, ahora pues yo quiero abrir el espacio para el diálogo, agradeciéndoles por escucharme, es tan largo, pero creo que necesario, porque son muchas las herramientas. Esto da para un seminario pues yo lo hago también casi todo un semestre, entonces pues comprimirlo en 1 hora y media o 2 pues es es un desafío, pero mucha información, pero bueno, espero que algo hayan podido recoger, reflexionar, y pues quedo atento a sus comentarios, y pues por supuesto, si quieren, si tienen preguntas, están mis datos. Entonces, muchas gracias nuevamente.